Un saludo a todas esas bonitas personas que comentan y dan like. Gracias por el apoyo. Hace un mes. La mañana apenas comenzaba a despertar sobre la ciudad, mientras el tráfico avanzaba con su ritmo habitual. Motores rugiendo, ciudadanos caminando deprisa entre semáforos y pasos peatonales. Entre la multitud caminaba una joven estudiante quirkless, que como cada mañana, se dirigía apresurada hacia su escuela. El semáforo peatonal estaba a punto de cambiar, pero ella miró hacia el otro lado de la avenida y aceleró el paso para no llegar tarde. Sin embargo, en su prisa, no alcanzó a ver el enorme camión que se dirigía hacia ella. El conductor venía distraído, mientras el vehículo avanzaba demasiado rápido. Algunos peatones lo notaron y las miradas se abrieron con alarma. ¡Cuidado! Gritaron, pero ya era demasiado tarde. El rugido del motor llenó la avenida mientras el camión se acercaba sin frenar. La tragedia estaba a punto de ocurrir, y entonces... un destello dorado cruzó la calle. Fue apenas un instante, una ráfaga de luz fugaz con un movimiento imposible de seguir con los ojos. Cuando el camión finalmente pasó, la joven ya no estaba ahí. El conductor frenó con brusquedad varios metros más adelante, temiendo lo peor. Los peatones miraron alrededor, confundidos. Hasta que alguien señaló hacia el otro lado de la calle. La estudiante estaba allí, a salvo, sostenida en brazos por una figura envuelta en un tenue resplandor dorado. Un guerrero, alto, imponente, con una máscara de ojos rojos penetrantes que ocultaba su rostro. Vaya señorita, dijo con un tono ligeramente sarcástico pero cálido. No sé usted, pero yo creo que es mejor llegar tarde a no llegar nunca. La joven apenas pudo reaccionar, mientras aquel desconocido la bajó suavemente al suelo. Todavía temblando, ella hizo una reverencia profunda. Muchas gracias. Un placer, respondió el joven justiciero mientras su cuerpo se elevaba del suelo, y en cuestión de segundos desapareciendo entre los edificios. En algún lugar de la ciudad, el canal público de la radio comenzó a sonar con fulgor. Esto es Radio Escucha. Buenos días, Japón. ¿Qué tenemos para hoy? Una segunda voz respondió de inmediato. Oye Yuki, ¿ya escuchaste sobre ese justiciero, el guerrero dorado? La locutora soltó una pequeña risa mientras respondía. Claro que sí, dicen que aparece de la nada para salvar a las personas, y luego desaparece sin pedir nada a cambio. Aunque también dicen que opera clandestinamente, añadió su compañero. Después de todo, no tiene licencia oficial de héroe. Así es Juno. Respondió la reportera. De hecho, toda esta semana hemos estado recibiendo llamadas de personas muy agradecidas. Muchos dicen que, por fin, hay un héroe que no busca fama, sino que solo busca ayudar. Mientras las voces de la radio recorrían el país, Japón parecía recordar a aquel guerrero que aparecía cuando nadie más llegaba. El héroe anónimo que había comenzado a cambiar pequeñas vidas. Deteniendo asaltos en callejones, ayudando a bajar mascotas atrapadas en árboles, o simplemente apareciendo en el momento exacto en que alguien lo necesitaba. En una ocasión, un grupo de niños rodeaba a otro en un parque, y mientras sus risas crueles resonaban en el lugar, el proyecto de ciencias del pequeño yacía destruido en el suelo, sus piezas esparcidas entre el polvo. El niño miraba los restos con los ojos húmedos, a punto de romper en llanto. Y entonces, aquel guerrero aterrizó detrás de los agresores. Los niños se quedaron congelados, algunos incluso reconociendo aquella aterradora figura de los vídeos de internet, acercándose poco a poco a ellos. Los pequeños rufianes retrocedieron de inmediato, corriendo despavoridos por la intimidación. Entonces, el guerrero se inclinó y recogió las piezas del proyecto de aquel jovencito. ¿Tú hiciste esto? Preguntó con una voz distorsionada por la máscara que, aunque extraña, se mantenía amigable y tranquila. El niño asintió tímidamente. Es un robot autónomo. El guerrero inclinó ligeramente la cabeza. ¿De verdad tú hiciste esto? El pequeño asintió con más fuerza. No te creo, el niño abrió los ojos con emoción, intentando explicarlo mejor. Pero antes de que pudiera hacerlo, el joven rubio movió las manos con rapidez. Las piezas encajaron, los cables volvieron a su lugar, y en segundos, el pequeño robot estaba completo otra vez. Está increíble, dijo el guerrero. Los ojos del niño brillaron con emoción, agradecimiento e incluso con algo de admiración. Minutos después las dos figuras caminaban juntas por la acera. ¿Cómo te llamas?, preguntó el guerrero. Juno, respondió el niño con una sonrisa enorme en su inocente rostro. ¿Así?
Pues a mí me llaman, el Guerrero Dorado. Su voz robótica resonó detrás de la máscara mientras el pequeño caminaba orgulloso a su lado. Así los días continuaron avanzando, mientras los rumores y las historias del apodado Guerrero Dorado se hacían cada vez más conocidas. ¿Quién crees que paga las cuentas por todos los daños que causa, Tú y yo, los contribuyentes. No siento que mis hijos estén seguros con él ahí afuera. Que no estorbe y que deje que la policía haga su trabajo. Algunas personas creen que podría haber más de uno. ¿Usted qué dice? ¿Es uno o muchos? Quisiera saber quién está detrás de esa máscara. Algunos lo veían como un héroe, otros, como un problema. Pero para los héroes profesionales, su presencia comenzaba a ser cada vez más difícil de ignorar. En una tarde, la agencia del héroe profesional Bessie se encontraba rodeada por patrullas y unidades de emergencia. Un grupo de terroristas había tomado el edificio por la fuerza, mientras varios empleados permanecían retenidos en el interior. «Queremos que nos entreguen el dinero completo y un vehículo para escapar», gritó uno de los criminales desde dentro. «Si intentan algo, empezamos a matar a los rehenes». Los héroes analizaban la situación desde afuera, pero entonces el aire se calentó repentinamente, y una explosión de fuego atravesó una de las ventanas del edificio. El vidrio estalló en 1000 fragmentos, y de entre las llamas apareció la imponente figura del héroe número 2. Endeavor, con una entrada dramática, aterrizó dentro del edificio envuelto en fuego ardiente, y 3 de los terroristas quedaron inmediatamente acorralados. Pero el cuarto reaccionó con rapidez. Sujetó a una de las rehenes por el cuello y colocó un arma contra su cabeza. «Ni un paso más», gritó con desesperación. «O la mato». Las llamas de Endeavor titilaron ligeramente, ya que incluso él sabía que no podría atacar. A su lado, Bessie tensaba discretamente las fibras de la ropa del criminal, intentando encontrar una oportunidad, pero el más mínimo movimiento podría provocar que disparara. Por primera vez en la escena, los dos héroes estaban acorralados, hasta que una voz rompió el momento de tensión como un cuchillo. Sarcástica, metálica, demasiado relajada para el momento que se vivía. Disculpen». Todos voltearon al instante. Y allí estaba, flotando tranquilamente fuera del enorme agujero que Endeavor había dejado en la ventana, con los brazos cruzados, inclinó ligeramente la cabeza. «¿Puedo entrar por aquí, o tengo que romper mi propia ventana?». El terrorista palideció. Es el Guerrero Dorado». El pánico apareció inmediatamente en su rostro, Endeavor y Bessie se tensaron al instante. «No te acerques», gritó el criminal, presionando más el arma contra la cabeza de la rehén. Pero nunca llegó a disparar. El arma desapareció de su mano por una fuerza invisible que la arrancó de su agarre. Antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo se elevó violentamente hacia el techo, quedando suspendido en el aire apenas un segundo. Y luego, el último secuestrador cayó contra el suelo con fuerza suficiente para dejarlo completamente inconsciente. El silencio volvió a llenar la habitación, y la rehén quedó libre. El Guerrero Dorado descendió lentamente hasta el suelo, acercándose con naturalidad hacia el héroe de fuego. «Señor Endeavor, soy un gran admirador suyo», dijo con entusiasmo exagerado detrás de su máscara robótica. «Siempre quise trabajar con usted». Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. Las llamas de Endeavor se intensificaron, y con un movimiento inmediato, intentó arrestarlo. El joven Saiyajin apenas inclinó el cuerpo hacia un lado, esquivando el intento con facilidad. «Bueno», dijo con un tono divertido. «Por eso dicen que no es bueno conocer a tus ídolos». Se elevó nuevamente en el aire. «Nos vemos». Y salió volando por el agujero del edificio, dejando tras de sí una breve estela dorada en el cielo. Endeavor observó cómo desaparecía a lo lejos. Su mirada ardía casi tanto como su fuego. «El Guerrero Dorado», susurró, casi para sí mismo. Su voz estaba cargada de irritación extrema, y es que, no era la primera vez que aquel justiciero clandestino interfería en sus asuntos. En el presente. Ese zumbido, ese maravilloso zumbido. Un sonido constante que parecía repetirse una y otra vez en su mente. Un destello brillante, tan intenso que parecía haberse plasmado en sus recuerdos. Ochako Uraraka libraba una batalla silenciosa dentro de su propia cabeza. Sus pensamientos se atropellaban unos a otros, mientras caminaba lentamente de un lado a otro por el pasillo exterior del edificio de los departamentos donde residía. Su corazón no estaba tranquilo, no desde hacía horas. La última vez que había visto a su mejor amigo fue en el estadio, cuando varios héroes profesionales lo escoltaban hacia un vehículo policial. Arrestado, sin explicación.
Después de unos momentos de reorganización por parte de la UA, y que las autoridades revisaran a los estudiantes, escoltando a todos a sus respectivos hogares sin recibir ninguna explicación. Y desde entonces, el silencio reinaba su entorno, pero no su mente. Sus dedos se cerraron lentamente en puños. Miró hacia el cielo nocturno que se extendía sobre la ciudad, con una simple y sencilla pregunta. ¿Dónde estás? Goku-kun. El viento nocturno recorrió el pasillo. Uraraka bajó la mirada un instante, intentando controlar la ansiedad que le oprimía el pecho. Por favor, ven a mí. Necesito saber si estás bien, necesito abrazarte. El corazón de la pelicastaña se aceleró aún más, la incertidumbre y la duda comenzaban a consumirla. Y entonces, una brisa suave cruzó el pasillo abierto del edificio. El aire nocturno acarició el rostro de la joven pelicastaña, moviendo algunos mechones de su cabello como si la propia noche intentara llamar su atención. Ochako levantó la mirada con lentitud, y nuevamente, ahí estaba, como tantas veces antes. Como si de nuevo respondiera al eco silencioso de sus pensamientos. Como si el universo mismo lo enviara cada vez que ella lo necesitaba. Son Goku flotaba frente a ella, suspendido unos centímetros sobre el suelo, mientras la tenue luz de la ciudad se reflejaba en su silueta, dibujando una presencia tranquila, casi imposible de alterar por el caos que había sacudido al mundo horas atrás. Goku-kun, susurró la joven pelicastaña, aún sin poder creer del todo que en verdad estaba ahí. El joven pelinegro descendió con suavidad hasta que sus pies tocaron la terraza del pasillo. Dio un paso hacia ella, arrodillándose frente a la joven, inclinándose apenas para quedar más cerca de su rostro. Uraraka lo miraba fijamente. Su mente tardó un instante en aceptar que aquello era real. Después de horas de incertidumbre, después del miedo, después de verlo desaparecer rodeado de héroes y policías. Ahí estaba, frente a ella. Y entonces, su cuerpo reaccionó antes que su mente. La bofetada resonó con fuerza en el pasillo. La cabeza de Goku se giró ligeramente por el impacto. ¡Au! Exclamó, ligeramente sorprendido. Ochako bajó la mano lentamente, todavía observándolo con intensidad. Lo siento, murmuró ella. Quería asegurarme de que realmente eras tú. Goku ladeó la cabeza, con una pequeña sonrisa divertida asomando en su rostro. Ya veo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, la segunda bofetada llegó, incluso más fuerte. El sonido seco volvió a romper el silencio del pasillo. Antes de que el Saiyajin pudiera reaccionar, Ochako lo tomó del uniforme, cerrando sus dedos en la tela mientras lo acercaba hacia ella. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Dijo, con la voz temblando con una mezcla entre emoción, tristeza, incertidumbre y reproche. ¿Cómo es posible que nunca me dijeras que tú eras? El viento nocturno volvió a recorrer el pasillo, moviendo suavemente el cabello de ambos. Las palabras se quedaron atoradas en la garganta de Ochako. Fuiste tú quien me salvó ese día, dijo con la voz temblorosa. Fuiste tú quien llegó aquella ocasión, quien evitó que la frase murió antes de terminar, y entonces, su voz se quebró. Los dedos que sujetaban el uniforme del Saiyajin temblaron ligeramente mientras ella bajaba la cabeza, mientras sus hombros comenzaron a sacudirse con pequeños sollozos. Y así, inevitablemente, las lágrimas empezaron a caer. Goku solo pudo ver la coronilla de su cabeza, sin saber exactamente qué decir, ya que el momento lo tomó por sorpresa. Ochako, murmuró, con un tono suave, cargado de una tristeza tranquila. Ella apretó con más fuerza la tela de su uniforme. Pensé que no volvería a verte, dijo entre lágrimas. Pensé que te llevarían lejos, que te encerrarían, o que te enviarían de regreso a tu país. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con el llanto. Pensé que te irías de mi lado. Una nueva ola de lágrimas recorrió su rostro. Y entonces se rompió por completo. Goku descendió el pequeño escalón de la terraza hasta quedar de pie justo frente a ella. Sus pies quedaron junto a los de la joven, y sin decir nada más, la rodeó con los brazos. El abrazo fue firme, tranquilo, lleno de empatía y serenidad. Como si por un instante el mundo pudiera detenerse. Ya pasó, tranquila. Dijo con suavidad. Mientras Uraraka se aferraba a él, al primer momento de paz que había tenido en todo el día. El viento nocturno volvió a recorrer el pasillo mientras ambos permanecían así, en silencio, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Hace algo de frío aquí afuera, ¿entramos?
Algunos minutos después, ambos jóvenes se encontraban dentro del departamento de la joven pelicastaña, dejando afuera el silencio frío de la noche. Dentro del mismo, el ambiente era mucho más tranquilo. Luces cálidas, pocos muebles, y el olor suave de un lugar que apenas comenzaba a sentirse como un hogar. Desde la pequeña y reducida cocina, Uraraka apareció con 2 tazas de té caliente con el vapor elevándose lentamente en espirales delgadas. Dejó una frente a Goku y tomó asiento frente a él. Por primera vez desde que lo había visto en el pasillo, el ambiente se sentía mucho más calmado. El Saiyajin sostuvo la taza entre sus manos por un momento, observando el vapor perderse en el aire. Y entonces comenzó a hablar. Cuando me llevaron con la policía, por un momento yo también pensé lo mismo que tú. Su voz era tranquila, pero sincera. Creí que me arrestarían, que no tendría otra opción más que aceptar lo que decidieran hacer conmigo. Goku bajó la mirada hacia el té, como si el recuerdo aún estuviera fresco en su mente. Luego dejó escapar una pequeña exhalación. Pero, entonces pasó algo que aún me cuesta trabajo creer. Lo dijo casi para sí mismo, como si aún estuviera tratando de entenderlo, mientras sus memorias regresaban a aquella sala de interrogación en la estación de policía. A una habitación fría, sin ventanas, con paredes grises. En una sala de interrogatorios, la luz blanca del techo caía directamente sobre la mesa metálica, dejando el resto del cuarto en una ligera penumbra. Frente a la mesa, sentado, estaba Son Goku, con las manos sobre la superficie metálica. Tranquilo por fuera, pero preocupado por dentro. Del otro lado de la mesa, de pie, con los brazos apoyados sobre la superficie y el cuerpo inclinado hacia adelante, estaba Endeavor. Su mirada ardía incluso sin usar sus llamas. Responde, dijo con voz dura. ¿Qué relación tienes con la Liga de Villanos? ¿Por qué esos monstruos te estaban atacando? ¿Qué eres en realidad? ¿Cómo es posible que un mocoso como tú tenga un quirk tan poderoso? Cada pregunta caía como un golpe seco sobre la mesa. El silencio entre pregunta y pregunta era casi más pesado que las propias palabras. Son Goku bajó la mirada ligeramente. Yo, no puedo hablar de eso. Dijo con un tono apagado, casi temeroso. Las palabras apenas habían terminado de salir de su boca cuando la presión en la habitación aumentó. El aire comenzó a calentarse ligeramente. Endeavor estaba a punto de explotar. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la sala se abrió. Suficiente, Endeavor. La voz tranquila pero firme de Aizawa llamó la atención, tanto del héroe de fuego, como también del Saiyajin. El profesor entró lentamente, con las manos en los bolsillos, y su expresión cansada de siempre, pero con una mirada serena. No olvides que, después de todo, sigues tratando con un joven. Endeavor no se calmó de inmediato, pero sí se enderezó y bajó ligeramente la intensidad de su voz. Sí, un joven. Respondió con tono seco. Un joven con probablemente el quirk más poderoso que hayamos visto en años. Un joven que rompió las leyes. Un joven que puso en riesgo la seguridad de sus compañeros de la UA. Cada frase cayó como una sentencia. Goku apretó ligeramente los puños sobre la mesa. Aizawa no apartó la mirada de Endeavor. Sabes perfectamente que él no tuvo la culpa. Endeavor guardó silencio unos segundos y luego retrocedió ligeramente, cruzándose de brazos. ¿Y entonces qué vamos a hacer con él? Preguntó finalmente. Debemos deportarlo a su país y encerrarlo. No es confiable. La habitación volvió a quedarse en silencio. Aizawa pensó durante unos instantes, mismos que para Goku se sintieron eternos. El joven Saiyajin sintió un nudo en el estómago. Por primera vez desde que había llegado a ese país. Sintió miedo. Miedo de real. Era muy probable que realmente quisieran hacer eso con él. Deportarlo, y encerrarlo. Alejarlo de la UA. De sus amigos. Y esta vez, ya no habría nada que pudiera hacer. Goku bajó la mirada. Arrepintiéndose internamente. Si hubiera dejado que Bakugo ganara aquel combate, tal vez solo habría recibido algunos reclamos por parte de su compañero explosivo. Tal vez un par de gritos y miradas de enojo y odio absoluto, las cuales, pensándolo bien, eran el trato más común que recibía por parte de su compañero de clase. Pero había querido defender su orgullo. Su dignidad. Había querido demostrar que él también era fuerte. Y ahora, eso le estaba costando todo. El joven ruso cerró los ojos lentamente, comenzando a resignarse sobre todo lo que muy probablemente estaba a punto de ocurrir. En ese momento, Aizawa finalmente habló. Su voz sonó tranquila, pero con ese peso que hacía que todos escucharan cuando decidía intervenir. Miró de reojo a Endeavor antes de continuar, como si ya supiera que no le gustaría lo que estaba a punto de decir.
Endeavor, sé que el joven Son Goku ha estado rompiendo la ley, de cierto modo, en múltiples ocasiones desde su llegada a este país, sé también que ha ejercido justicia por mano propia y que ha interferido en múltiples ocasiones en asuntos tanto tuyos como de otros héroes profesionales, y también estoy consciente de que la ley dicta que deberíamos deportarlo y que en su país se encarguen de darle una sentencia merecida, dijo con un tono ligeramente apagado, casi como si realmente estuviera considerando esa posibilidad, como si cada palabra fuera una verdad difícil de negar. Endeavor lo miraba directamente, en silencio, esperando la continuación. Pero ninguna de sus acciones fueron realmente egoístas o perjudiciales para ninguno de los involucrados. De hecho, han sido todo lo contrario. La mirada cansada del profesor descendió ligeramente hacia el cabello de Son Goku, quien aún permanecía con la cabeza agachada, en silencio, escuchando cada palabra como si se tratara de su sentencia. No te preocupes, hijo. La UA tiene un gran interés porque continúes estudiando y aprendiendo con nosotros. La reacción fue inmediata. Los ojos del Saiyajin se levantaron con sorpresa, con una mezcla de incredulidad e incertidumbre, como si no estuviera realmente seguro de haber escuchado bien. Por un instante no dijo nada, simplemente miró al profesor, intentando entender qué estaba pasando realmente. Endeavor estaba a punto de replicar, su postura cambió y dio medio paso al frente, pero Aizawa lo detuvo en seco. Endeavor, por favor acompáñanos. Sus palabras no fueron una orden, pero tampoco una sugerencia. Aizawa se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, y tras unos segundos de silencio, Endeavor lo siguió. Son Goku tardó un instante más, pero finalmente también se levantó de la silla y caminó detrás de ellos, saliendo de la pequeña sala de interrogatorios. En la habitación contigua el ambiente era completamente distinto. Era una sala más amplia, más iluminada, con una mesa larga en el centro y varias personas reunidas alrededor. Un pequeño grupo de agentes gubernamentales se encontraba de pie, conversando en voz baja, todos con trajes oscuros y expresiones serias. Junto a ellos se encontraba el director Nezu, observando todo con su característica calma, y a su lado, con su imponente presencia llenando la habitación incluso en silencio, estaba All Might. Son Goku se detuvo al entrar, mirando la escena con cierta confusión, sintiendo que había entrado en una habitación donde ya se estaba decidiendo algo importante, algo que probablemente tenía que ver con él. En la parte de atrás de la sala había una pequeña televisión encendida, su luz parpadeaba suavemente contra la pared, como si estuviera esperando el momento adecuado para mostrar algo importante. En ese momento, el director Nezu habló con su característica tranquilidad, su voz suave contrastando con la tensión silenciosa que llenaba la habitación. Joven Son Goku, ¿cómo te encuentras? La pregunta tomó a Goku ligeramente por sorpresa, ya que el joven Saiyajin se encontraba sumamente nervioso. Estoy bien, director. Dijo con un tono ligeramente desconcertado, sin saber si aquella respuesta era adecuada para la situación. Y en ese momento, la puerta de la sala se abrió nuevamente. El sonido llamó la atención de todos los presentes. Y una figura que apareció en la entrada caminando con total tranquilidad, como si no le importara interrumpir una reunión tan importante. Sus alas se movieron ligeramente al entrar, acomodándose detrás de él con naturalidad. Se trataba del héroe número 3, Hawks. Y detrás de él, el héroe número 4, Beshinist. Bueno, bien no es la palabra que yo usaría, mocoso. Habló el héroe alado, con su tono relajado y arrogante característico, metiendo las manos en los bolsillos mientras avanzaba unos pasos dentro de la habitación. Los ojos de Son Goku se ensancharon ligeramente al verlo. No esperaba verlo ahí. De hecho, no esperaba ver a tantos héroes importantes reunidos en el mismo lugar por algo que tenía que ver con él. En ese momento, la voz tranquila y cálida del director Nezu se hizo presente de nuevo. Caballeros, el héroe profesional top 3 en la lista de héroes de Japón se encuentra aquí porque él es quien nos recomendó al joven Son Goku para cursar en nuestra academia para héroes. Antes de que pudiera continuar, Hawks levantó ligeramente la mano e interrumpió con su típico tono relajado y arrogante, casi como si aquella reunión no fuera algo serio. No me alabe tanto, director. Además, solo le estoy haciendo un favor a un viejo amigo. Algunos de los presentes intercambiaron miradas, mientras Nezu simplemente sonrió con tranquilidad y continuó. Sabemos que varios de ustedes quieren ejercer la ley como lo dicta y deportar al joven Son Goku debido a sus acciones ilegales como héroe, pero nosotros, el día de hoy, como Academia de Héroes, queremos demostrarles que no es necesario, sobre todo a usted, señor Endeavor. La mirada de Enji Todoroki se endureció ligeramente al escuchar eso, pero no dijo nada.
Solo cruzó los brazos, esperando ver qué era lo que intentaban demostrar. En ese momento, Aizawa tomó un pequeño control remoto que descansaba sobre la mesa central del lugar, encendiendo la televisión que se encontraba al fondo de la sala. La pantalla iluminó ligeramente la habitación, y después de unos segundos comenzaron a reproducirse múltiples grabaciones. La imagen mostraba lo que parecía ser una entrevista de noticias que una reportera le hacía a una chica. La joven, de apenas secundaria, apareció en la pantalla hablando con ligera molestia hacia la cámara que la entrevistaba. ¿Qué ahora dicen que todo esto es su culpa? El guerrero dorado fue quien me salvó de morir atropellada hace ya varios meses. Salvó a una de mis amigas cuando estuvo a punto de ser secuestrada, y en internet he visto muchos vídeos del mismo chico salvando incluso a gatitos atrapados en árboles, cuando ni siquiera he visto a ninguno de los tophéroes hacer algo de eso. La grabación cambió y apareció una señora un poco mayor, que también expresaba su gratitud con una sonrisa sincera. Ese joven se preocupa por el pueblo, y ni siquiera le interesa salir en televisión o hacer entrevistas o tener fans. Él se preocupa realmente por nosotros y ni siquiera pide las gracias. No importa qué es lo que me digan de él, yo sé que es un buen muchacho. Después apareció un policía frente a la cámara, con una expresión seria pero agradecida. Hace 2 semanas pude haber muerto. En medio de un asalto, múltiples disparos fueron dirigidos hacia mí. Yo no tengo ningún culpa y habría muerto de no haber sido por ese joven, que en menos de un parpadeo me puso en un lugar seguro y neutralizó a esos criminales. En mi opinión, ese jovencito es mucho más héroe que muchos otros que se posicionan en el ranking. La siguiente grabación mostró a aquel niño que Goku había salvado de los bullies en el parque, sosteniendo muy alegre su pequeño robot autónomo lleno de lucecitas parpadeantes. Unos niños malos habían destruido mi proyecto de ciencias y el guerrero dorado lo arregló para mí y me acompañó a casa. Dijo el niño con una gran sonrisa en su inocente rostro. A su lado estaba su madre, quien habló también frente a la cámara. Es verdad, yo vi cuando llegaron juntos a nuestra casa, el joven acompañó a mi hijo y me saludó muy cordialmente e inmediatamente se fue volando. Ni siquiera desde que comenzaron los tones he visto a ningún héroe hacer eso. La televisión siguió mostrando testimonios durante varios segundos más, llenando la habitación con voces de personas comunes, gente que no tenía poder, gente que simplemente había sido ayudada por alguien que nunca pidió nada a cambio. Todos observaban la pantalla en silencio. Algunos estaban desconcertados, otros conmocionados, otros sorprendidos y algunos más claramente conmovidos por lo que estaban viendo. Son Goku también observaba la pantalla con un ligero tono de sorpresa, como si no supiera que todas esas personas recordaban lo que había hecho por ellas. En ese momento, la grabación cambió. La imagen que apareció en la pantalla dejó a Son Goku completamente inmóvil, pero no por miedo, sino por algo mucho más profundo. Era la clase 1A. Eran sus compañeros. Toda la clase había sido entrevistada. La primera en aparecer fue la joven y hermosa Momo Yaoyorozu, manteniendo su porte elegante incluso frente a la cámara. Desde que llegó a la UA, Son Goku ha sido un gran compañero, gran estudiante. Es muy respetuoso con todos y además se toma el tiempo de escuchar los problemas de sus amigos y apoyarlos en los malos momentos. A mí me ayudó mucho cuando pasaba por un momento complicado. La imagen cambió de inmediato, y ahora aparecían Denki Kaminari, Minoru Mineta, Eihiro Kirishima y Hanta Zero, los 4 juntos frente a la cámara. El caos fue inmediato. Los jóvenes hablaban al mismo tiempo, empujándose y levantando la voz, tanto que apenas se entendía algo entre tanta energía desbordada. Incluso la reportera parecía ligeramente fatigada, intentando mantener el control de la entrevista. Aún así, algunas frases lograban atravesar el ruido. Es un presumido de primera, pero estoy totalmente seguro de que no está coludido con los villanos, gritó Mineta. Una vez me quitó un pequeño pastelillo y se lo comió, pero en el receso se sintió mal y me compró uno mejor. ¿Tú crees que alguien malo haría algo así?, añadió Kaminari, inclinándose hacia la cámara. Es todo un ejemplo de cómo ser un verdadero hombre, es un gran amigo y siempre nos ayuda con las tareas. Definitivamente no es un villano y no merece ser arrestado. Intervino Kirishima con firmeza. Por su parte, Zero también intentaba decir algo, pero su voz quedaba completamente ahogada entre el bullicio de sus compañeros.
La escena volvió a cambiar. La verdad, sí hemos interactuado con él en múltiples ocasiones, aunque no podría decirse que somos grandes amigos, pero yo considero que Son Goku es un verdadero ejemplo de cómo un héroe tiene que comportarse, dijo Midoriya, lleno de nervios y tartamudeos típicos de él por saber que lo estaban entrevistando. Desde que llegó el Guerrero Dorado a este país lo habíamos notado, creo que todo el mundo lo notó y ahora que sabemos que es él, la verdad, lo admiramos mucho. Me parece increíble su trabajo, agregó el joven Rikido Zato, quien se encontraba junto a sus compañeros Koji Koda y Meso Shoji. Después aparecieron Mina Asido, Toru Hagakure, Kyoka y Hiroitsuyu Asui. Mina tomó la batuta de inmediato, con su energía habitual. No merece ser arrestado, gritó directamente a la cámara, como si se encontrara en medio de una protesta. Es una locura que nuestro compañero tenga ese trato cuando lo único malo que ha hecho es ser mejor que nosotros en casi todo. Suyo intentaba calmarla ligeramente, recordándole que estaban en televisión nacional, mientras Hagakure y Hiro aportaban sus propias opiniones, coincidiendo en que, aunque no era precisamente el estudiante más disciplinado, sí era un gran compañero. Y entonces, la imagen cambió una vez más. El tiempo pareció detenerse para Son Goku. Ese cabello castaño, esa mirada, ¿era ella? Ochako Uraraka tomó la palabra frente a la cámara, con una expresión firme, pero cargada de incertidumbre y preocupación. Conocí a Son Goku hace ya casi 3 meses, y no sabía que él había sido quien me salvó la vida hasta ahora, hasta el día de hoy. Su voz tembló ligeramente, pero continuó. Solo le pido al señor Endeavor que no sea muy duro con él, ya que él solamente quiere ayudar a las personas. Y si lo conozco tan bien como yo creo, no es capaz de esperar una licencia o un permiso gubernamental cuando ya tiene la capacidad de hacerlo ahora mismo. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Sé que tal vez lo que hizo no fue muy prudente, pero no es un mal chico. Así que, por favor, solo quisiera que no lo arresten, y si lo van a enviar de vuelta a su país, que por lo menos pueda estudiar allá, ya que tiene muchas metas y sueños, y yo quisiera verlo cumplirlas. Su voz se quebró ligeramente al final, y en la sala, el silencio fue absoluto. Los ojos de Son Goku también comenzaron a humedecerse, mientras un ligero sonrojo aparecía en sus mejillas. Y entonces la joven pelicastaña agregó: por favor devuélvanmelo, devuélvanme a mi compañero, a mi amigo, devuélvanme a mi Goku-kun, y por favor, dejen que esta siga siendo su academia de héroes. Estamos conscientes de que las acciones del joven Son Goku no fueron exactamente las más prudentes y que, si ustedes nos lo permiten, recibirá un castigo ejemplar, pero dentro de nuestras instalaciones. Su mirada se dirigió hacia los hombres sentados en la mesa, aquellos que representaban el peso de la ley, del orden, del sistema que regía a los héroes. En la Academia para Héroes UA no solamente promovemos un alto conocimiento, práctica y estrategia en los dones y las capacidades de nuestros estudiantes, sino que también nos interesa fomentar una moral correcta y un pensamiento crítico propio para ellos, para que así se formen como grandes héroes, no solamente en el aspecto técnico, sino también en los aspectos morales, sentimentales, emocionales y con el sentido de deber que un héroe se supone que tiene que poseer. En ese momento All Might dio un paso al frente. Su figura, imponente e incluso en reposo, parecía llenar la sala con solo avanzar un poco. Su presencia resonando con esa autoridad que no provenía del poder, sino de todo lo que representaba. Los héroes deben ser un símbolo de esperanza, de paz y de tranquilidad para la población. Deben representar todo lo que puede ser bueno en una persona para inspirar confianza y alegría en los demás. Y este chico, ya es gran parte de eso justo en este momento. No fue una defensa exagerada, no fue un discurso largo, fue una verdad directa. Si ustedes nos lo permiten, caballeros, habló nuevamente el director Nezu con su tono tranquilo pero firme, terminaremos de formar a este joven héroe para que algún día pueda ejercer su voluntad y poder para ayudar a otros con la licencia necesaria para realizar dichas actividades. Y claro que recibirá una justa sanción por parte de la escuela, una sanción adecuada a sus acciones y acorde a la ley, llegando al acuerdo que ustedes nos permitan, siempre y cuando podamos mantenerlo aún dentro de nuestras instalaciones, dentro de este país, para así poder formar y hacer de él un verdadero gran héroe. Al terminar de hablar, la sala volvió a quedar en silencio. Los hombres del gobierno intercambiaron miradas entre ellos, algunos cruzaron los brazos, otros comenzaron a revisar documentos, mientras los héroes profesionales permanecían de pie, esperando la decisión. Entonces, uno de los agentes se levantó ligeramente de su asiento. Necesitamos discutir esto en privado. El joven debe salir de la habitación.
La mirada de Son Goku se movió ligeramente entre todos los presentes, sin saber exactamente qué pensar. No sabía si todo lo que había visto en la televisión realmente había servido de algo o si simplemente estaban retrasando una decisión que ya estaba tomada. Fue entonces cuando Hawks se separó de la pared en la que estaba recargado y caminó hacia el Saiyajin con tranquilidad. Vamos, mocoso, dijo con su tono despreocupado. Los adultos tienen que hablar cosas aburridas. Goku asintió ligeramente y caminó hacia la puerta junto a él. Podía sentir las miradas de todos en su espalda mientras avanzaba, cada paso parecía más pesado que el anterior, como si su futuro entero se estuviera decidiendo en esa habitación que estaba a punto de abandonar. Al llegar a la puerta, Hawks abrió la misma y lo dejó pasar primero. Justo antes de que Goku cruzara completamente el umbral, el héroe de las alas se inclinó ligeramente hacia él y, con una pequeña sonrisa despreocupada, le guiñó un ojo. Un gesto simple, pero suficiente. Eso hizo que el joven Saiyajin se sintiera mucho más tranquilo. Tal vez, solo tal vez, todo iba a salir bien. En ese momento, la mente del joven Saiyajin regresó al presente. No tuve que esperar por mucho tiempo, ya que de pronto todos salieron de la habitación, continuó Goku, y cuando salieron, el señor Hawks me sonrió y me dijo que todo estaba bien. Endeavor pasó a mi lado y me miró con algo de enojo, pero después de fue. El director Nezu me explicó que voy a tener que hacer trabajo comunitario por un par de meses, me confiscaron mi máscara y me dijeron que ya no podría salir a ejercer como héroe hasta por lo menos comenzar mis prácticas. Y entonces, All Might me pidió hablar con él y luego de eso simplemente me dejaron salir. Goku bajó la mirada un momento, recordando la sensación de salir de aquel edificio, de volver a respirar con normalidad, de sentirse libre otra vez. En cuanto salí, vine volando lo más rápido que pude porque, quería verte. Lo dijo ligeramente sonrojado, rascándose un poco la mejilla, sin darse cuenta del peso que tenían esas palabras. Cuando levantó la mirada hacia Ochako, notó algo extraño en su expresión. Ella lo miraba con una mezcla muy extraña de emociones. Vergüenza, alegría y una especie de desesperación interna que no sabía cómo ocultar. Goku se alteró ligeramente. ¿Eh? ¿Dije algo malo? Ochako no respondió de inmediato. En lugar de eso, se tapó la cara con ambas manos y comenzó a girar ligeramente la cabeza de un lado a otro, intentando ocultar su rostro completamente enrojecido, lo cual le resultaba prácticamente imposible. Sus orejas estaban rojas, sus mejillas también, y apenas podía mirarlo a los ojos. Goku se quedó completamente confundido, sin entender qué estaba pasando. Entonces, después de unos segundos, ella habló sin mirarlo directamente. Entonces, ¿viste mi entrevista? En ese momento, Goku entendió todo de golpe. Recordó sus palabras en la televisión, recordó las lágrimas, recordó cómo había pedido que no lo arrestaran, recordó que había dicho que quería verlo cumplir sus sueños. Y sobre todo recordó cómo ella lo había llamado, mi Goku-kun. Y ahora él estaba ahí, diciéndole que había volado directamente para verla a ella primero. El rostro de Goku también se puso rojo casi al instante. Ambos se quedaron en silencio por unos segundos, sin saber exactamente qué decir, evitando mirarse directamente, mientras el aire entre ellos se volvía extrañamente pesado, pero cálido al mismo tiempo. Sin embargo, esa calidez no duró mucho puesto que, la joven pelicastaña soltó una pregunta seca, directa, con un poco de dificultad. ¿Por qué? Goku levantó la mirada de nuevo confundido, esperando el complemento de dicha pregunta. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué ocultaste algo tan importante de mí? ¿Acaso no confías en mí? Los hermosos ojos de la pelicastaña comenzaron a humedecerse ligeramente, mientras Son Goku la miraba con una expresión incrédula, una mezcla entre incertidumbre e indecisión. De algún modo, sabía que ese cuestionamiento llegaría tarde o temprano. Por lo tanto, sabía que ya era hora de contarle todo a su mejor amiga.